Bueno, en cuanto a la pregunta de Enrique, si bien aquí más bien a mí me faltó haber puesto un mapita quizá del África y de esta familia del Bantú. Sí, justamente esta familia lingüística es meridional, ¿no? Como mencioné, quiere decir que es del sur y un poco del centro, ¿no? Pero justamente dentro de esta teorización, retomando justo a Fernando Ortiz, pues bien, se retoma justamente la palabra el fandango, ¿no? que es a lo que quiero llegar, y justamente también va a ser a partir pues, de migraciones y pues esta relación entre el sur y el norte de África, ¿no? Es decir, también vamos a encontrar esta palabra, pues como bien mencioné, en el fandango flamenco, ¿no? Por ejemplo, que es esta influencia, ¿no? Sí es muy destacable tener que hacer la diferenciación, como bien lo dice Enrique, de dónde viene el Bantú, y bueno, hay que reconocer también el hecho de las migraciones y de las interrelaciones, pues justamente transculturales, ¿no? que es más que nada pues, mi marco teórico. Y también, por otro lado, la pregunta de Cristina, en cuanto al tablado, sí, es muy interesante el hecho de que es la sustitución de las tamboras, ¿no? Y bueno, aquí vemos que se unifica este uso del zapateado con los clavos en las suelas, en la tarima, por los tambores, se sustituye, por así decirlo, y a la vez pues se complementa con la instrumentalización que se usa, son los instrumentos arábigo-andaluz. Y claro, los fandangos han sido demonizados desde siempre, ¿no? Desde que llegaron aquí los conquistadores, los invasores han sido demonizados, así como se demonizó el tabaco en algún momento. Y es una cuestión también de regresando, ¿no? a la transculturación, en el hecho de que al final del día se demoniza a una práctica cultural, pero a su vez también poco a poco se va aceptando, ¿no? el hecho de que se hagan este tipo de zapateados, y pues lo vemos, ¿no? Muy notablemente, más que nada en el mariachi contemporáneo, donde pues se folclorizó, ¿no? Básicamente el mariachi, y ese folclore pues hizo que el zapateado ya no sea un símbolo de demonización, sino realmente un símbolo de folclore y de tradición, ¿no? En ese sentido. Espero haber respuesto a las preguntas de manera acertada. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí sirve? Sí. Bueno, doctora Cristina, muchísimas gracias por las preguntas. Hobbes, de hecho, fue durante un tiempo ayudante de Bacon, era su ayudante y de hecho Hobbes a este respecto tiene una anécdota muy interesante. Cuando Hobbes está escribiendo, los comienzos de la Revolución Inglesa, tiene un párrafo donde habla justamente de Hércules y la Hidra y menciona en ese momento es el momento que empiezan a haber rebeliones campesinas que son las que propician el estallido de la Revolución Inglesa, y Hobbes dice, se cree, cito a Hobbes más o menos, realmente dice, bueno, se cree que Hércules mató a la Hidra, pero no, primero intentó sobornar a la Hidra y cuando no funcionó, entonces la mata, ¿no? Y esto era en referencia a que en aquel momento, con Jaime II ya había mucho enojo entre, digamos, las élites, de que no se estaba ejerciendo suficiente fuerza en contra de estos campesinos que estaban sublevando. Y entonces sí, Hobbes continúa, digamos, dentro de esa línea de Bacon, ¿no? O sea, no solo como alguien que trabajó con Bacon, pero con alguien que, digamos, va a tener esa misma, ese mismo método, esa misma ideología, ¿no?
Ahora, en cuanto a las utopías, sí, es muy interesante. Y algo que también hay que tomar en cuenta de ese momento, digamos, hay toda una serie de cuestiones teóricas que se podrían analizar, pero creo que lo que me gustaría centrar ahorita es en un hecho muy material en cuanto a la formulación de las utopías. Este es el momento en el cual hay un cambio de uso de suelo rural en Europa, especialmente en Inglaterra. Hay un cambio, como lo había mencionado, que pasa de un uso comunitario de la tierra a un uso de cercamientos. Las tierras empiezan a ser cercadas por los terratenientes para un uso de ganado, digamos, para el pastoreo. Pero mucha de la gente que comienza a llegar digamos, de esas gentes ya sin tierra, de esos indigentes, de esas gentes que pierden todo y que terminan en barcos en Virginia como esclavos, porque eran prácticamente esclavos, al llegar a Virginia, y ellos se dan cuenta de que, bueno, pues estamos en un lugar nuevo donde podemos regresar esa forma de trabajo comunitario que teníamos en Inglaterra. Y también se encuentra con la experiencia de los Iroquois y de los nativos norteamericanos que tienen ese tipo de vida y dicen, bueno, o sea, pues esto es lo que yo tenía anteriormente. Y entonces, de hecho, uno de los problemas que se tiene en las colonias en Virginia al inicio, no solo, digamos, las condiciones terribles y la muerte y toda una serie de problemas, fue muy difícil para los ingleses poder colonizar, tomando a los ingleses como ejemplo, pero también la cantidad de deserción que hay de las personas que están llegando a Virginia, que se deciden mejor irse a vivir con los indígenas, porque tienen unas formas de vida más comunitarias mucho más cercanas a las que estaban acostumbrados. Entonces, digamos que aquí hay una cuestión utópica muy práctica, ¿no? O sea, retornar a esa vida comunitaria y reflejar esa vida comunitaria que tienen, digamos, en las poblaciones nativas americanas y que de cierta manera va a estar siempre presente en el pensamiento radical religioso y que va finalmente a alimentar el socialismo utópico, ¿no? Hay un libro, el de Fissonance, que se llama La utopía en América, que trata un poco de la cuestión utópica de la llegada de los españoles a los países, de la primera ola de la modernidad, y donde también trata de estos temas. Un poco apologista, desgraciadamente, apologista, pero también toca estos temas a partir de, digamos, de la primera ola en España. Hay que tomar en cuenta también, creo que es algo, una idea que se tiene en ese momento, que es como el inicio de la modernidad, pero hay una idea muy clara de decadencia. O sea, como que en Europa se dice que es una sociedad decadente. O sea, nosotros lo vemos como un inicio de un cambio, pero ese mismo cambio entre lo medieval a lo renacentista, a lo moderno, genera una sensación de decadencia, ¿no? Y América proporciona, digamos, se crea una idea, se construye una idea de la posibilidad digamos, de solventar esas vidas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también agradezco las preguntas. Bueno, también quisiera yo señalar que encontré cuando escuché a Kevin muchas ideas que se conectan, porque, por ejemplo, Kevin señalaba que no había una distinción clara entre mariachi y fandango en ese entonces, es decir, entre lo que hoy entendemos como música y el baile. Y en el texto o en lo que he investigado, el vocablo taqui, del taqui-ongoy, por ejemplo, el vocablo taqui tampoco en ese momento era una distinción entre canto y danza. Digamos, en esos siglos era una práctica vuelta una sola cosa, no era como cantar y aparte vamos a bailar, sino que era una misma actividad, una misma práctica y hábito. Y lo menciono más por lo que me preguntaba Cristina, de la importancia de la danza o de eso, de cómo de lo que podemos, de la importancia que pueda tener todavía la danza, de sus raíces populares, y lo que he comenzado a trabajar o a profundizar un poco más, pues desde luego son en investigaciones de antropólogos, que han tratado de encontrar archivos o fuentes que les digan más sobre cómo era esa danza antes de la colonización. Y pues por
por mala suerte, o bueno, no hay tantas fuentes, los mismos antropólogos lo dicen, pero sí, o sea, lo que queda es esto que hoy tenemos como folclore y todas esas danzas, pero se ven tal vez más como su lado, bueno, sí, cultural, pero también muy dentro del marco de la dimensión estética. Y lo que estoy tratando de señalar, subrayar o argumentar y poder defender un poco más es su contenido político de la danza. Y que de lo poco que tengo apenas, este contenido político es más claro en la época antes de la colonización. Y todos estos usos de la danza como ritual de éxtasis o ritual de curación, que es lo que mencionaba. Y desde luego es que también hay un mar de danzas. Por ejemplo, una que es, yo soy de Veracruz, y una danza muy, muy emblemática pues es lo de los voladores del Papantla. Y justo esa es toda una historia que te lleva a Guatemala y a cómo surge desde siglos, no sé, desde el siglo, no recuerdo exactamente, me equivocaría yo a decir el siglo exacto, pero son viejísimas. Y como todo ese ritual de cortar el árbol y la danza de volar y todas esas acrobacias, ese contenido. Desde luego se ve más desde el lado estético, pero yo creo que la importancia es rescatar su lado político. Y bueno, la fuente más rica sobre las sublevaciones en el norte, yo la he encontrado en el fraile agustino Guillermo de Santa María. Él tiene todo un escrito, pues es más mis referencias a nivel cronístico por ese lado, también de Andrés Rivas que lo mencionabas, pero el fraile Guillermo de Santa María tiene una categorización muy clara, que él dividía, porque trabajó mucho en esa zona, con lo que en su momento, tal vez mal entendido ese concepto como lo nómada, pero puede verse esa diferencia de tradición política que hay en el norte respecto a la región central, que hay una diferencia porque que está completamente ligada a la forma de habitar, la forma de habitar del nómada a la forma de habitar acá un poco más sedentaria, aunque desde luego hay puntos de conexión que no se pueden dividir tajantemente en lo que es un nómada y un sedentario, ¿no? Porque hay prácticas, el nómada puede ser una sedentarización menos frecuente o algo así. Pero bueno, esa es la fuente. Guillermo de Santa María podría servir para, y de él es esta distinción entre los negros, los mulatos, los cristianos, y cómo sus pueblos se van alzando o van siendo motivados a rebelarse por estos discursos de los hechiceros. Bueno, eso es lo que podría aportar al respecto. Muchas gracias. Gracias. Hola. Nunca dije, y creo que nunca he dicho, ni creo que haya una traducción real y última de cualquier cosa. Hasta donde entiendo, toda traducción implica una transliteración. Voy a ponerle un poco de mi pensamiento. Si vieron las columnas y pudieron verlo, obviamente la traducción que yo hago es una cosa distinta a lo que está en el otro español, porque justo estoy tratando de pensar cómo serían las categorías no desde el castellano y el cristianismo, sino al revés. Y trabajo en un lugar donde nunca se ponen de acuerdo en qué cosa es la filología, ni qué cosa es traducir, ni en esta facultad hay muchas formas de hacer el desmenuzamiento de los textos, de acercarnos a los textos. Creo que al final lo que hacemos en mi pensamiento y mi corazón latinoamericanista diría que pues lo que hacemos es desmontar lo que dijeron que éramos y contribuimos en una parte a hacer otra historia, ¿no? Todo lo que escuchamos hoy, en mi lectura, es parte de eso. Entonces, desmontar, releer y repensar, ¿no? Y leemos a todos los que hay que leer a todos.
incluso a los vacas sagradas y maestros, ¿no? Y diciendo, pues se equivocan también en esto, pero no por eso es que estén mal, ¿no? O sea, ni es tampoco la verdad, ¿no? Pero yo creo que si tenemos más lecturas de las distintas tradiciones, o de las distintas historias, o las filosofías, pues entonces podemos tener más elementos para discernir por cuenta propia. Eso es eso, ¿no? Más que decir, esta traducción es la correcta, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, que pues, más que la palabra mariachi, el origen, pues es qué impacto tuvo el mariachi simbólicamente, o sigue teniendo hoy para decir que esto es nacional, ¿no? Cuando en realidad pues, viene regional. ¿Qué relación tienen esta red de información de la que nos hablaba el compañero? Está súper interesantísima, porque me hizo recordar este libro de los libros del conquistador, que leían los conquistadores en su imaginario, y luego cómo circularon, porque también se ha analizado, los barcos eran elementos como el internet de hoy, donde llegó toda esa información, ¿no? Llegaron las danzas, llegaron los esclavos negros que danzaban, también en la danza, eso quería decirte, hay que tener en cuenta la música y el ritual completo, ¿no? Que decías tú, y que tiene que ver con la palabra mito, porque no solo es el relajo, ¿no? Sino es el ceremonial completo, que implica danzar, implica bailar, implica cantar, implica comer, implica también echarse una bebida espiritual, dependiendo del lugar, y eso también ha sido estudiado en todas las culturas, ¿no? Es una cosa elemental humana en donde se hace el intercambio de la historia, de la filosofía, bueno, no sé por qué mucho, pero todo eso, según yo, tiene que ver con cómo traducimos, ¿no? Y qué hacemos. O sea, el intento, hasta donde entiendo, pues el seminario también es ese, ¿no? Con cómo construimos. Y en mi lectura, pues aquí hay elementos de lo que escuchamos ahorita, de esa resistencia, pero también de esa traducción, de esa nueva filosofía, ¿no? Ya dirán en unos 50 años y su varios. ¿Qué contribuimos? Bien. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes por su exposición, las ponentes.